hoy vamos a hablar de las líneas invisibles de la mente. ¿Sí sabía que nuestra cabeza tiene unas líneas invisibles tremendas? Y se llama la palabra de hoy. ¿Quién haría esta pregunta? ¿Seré yo maestro? ¿Quién la hizo? Judas, ¿seré yo maestro? No, pues no fue Judas, estaban en la cena y ¿seré yo maestro? O como dijo él, o puede uno preguntarse uno mismo, ¿serás tú, Señor? O como dijo la bruja del 71, ¿Satanás? Porque ella tenía un perrito que se llamaba Satanás. Yo no sé si usted se vio el Chavo del 8, yo sí me lo vi y me lo gocé. Entonces, hoy vamos a hablar, ¿seré yo maestro? ¿O serás tú Dios? ¿O serás Satanás? 3 líneas en nuestros pensamientos, en nuestra mente. 3 líneas. Si usted no lo sabía, pues yo le cuento hoy que nuestra mente constantemente es un campo de batalla. ¿Y saben por qué? Porque la mente es muy influenciable. Es tan influenciable que de acuerdo a donde usted esté, o lo que esté haciendo, o el entorno en donde se encuentre, puede llegar a influenciar sus pensamientos. Aún es tanto que hasta los sueños se los influencia. Nuestra mente se deja influir por todo lo que yo puedo ver o estar viviendo en mi diario vivir. Nuestra mente puede estar influenciada por el Espíritu Santo, por Satanás o por mis propios pensamientos, deseos. Pero ¿qué pasa? Cada quien escoge de quién se quiere dejar influenciar. Las Escrituras nos dicen que lo que pasó con Judas fue porque se inició en un pensamiento. ¿Sí sabía usted eso? Imagínense que en las Escrituras se habla cuando Jesús estaba siendo ungido por María, una mujer que cogió un perfume muy costoso y dice que ella lo rompió para derramar el perfume, ¿cierto? A los pies de Jesús. Y en ese momento Judas estaba ahí viendo la escena y él pensó, oígame, qué desperdicio más grande. Él lo pensó. Él no pensó en Jesús, él pensó fue en la plática. Pero dicen que de ese pensamiento pasó más adelante a una acción. Imagínense que cuando Judas pensó eso, de cierta manera, él mostró una inconformidad, usted lo puede leer en la palabra, y le dijo a Jesús, no, pero ¿cómo es posible? Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? se me acordé. Dijo, ¿cómo es esto posible? Le dijo a Jesús y Jesús le dijo, deja, porque ella está haciendo algo especial para mí, ¿cierto? Pero Judas ya entró en conflicto con Jesús. A Judas no le pareció. Aun cuando Jesús dijo está correcto, Judas no le pareció. Y podemos ver qué pasó después de eso. En Juan 13, versículo 2, leemos, dice, vemos cómo los pensamientos de Judas influenciaron para mal, porque dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. ¿Qué puso el diablo en el corazón? Dice, como el diablo ya le había puesto, ¿usted sabe qué le puso? Pues entregar a Jesús. Si usted sí sabe quién es Jesús, le pregunto hoy, ¿cierto? Entonces, dice la palabra, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Satanás ya había puesto en el pensamiento de Judas traicionar a Jesús. ¿A dónde se lo puso? En el pensamiento. El corazón está ligado a los pensamientos. Luego veremos el versículo 27 y dice, y después del bocado, ¿qué pasó? Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Vemos que Satanás entró en Judas. El diablo se apoderó totalmente de Judas para traicionar a Jesús. Sucede que en el momento en que Judas le permitió a sus pensamientos, ¿sí?, entrar a sus pensamientos, entrar en conflicto con Jesús, y le permitió a Judas ese pensamiento de tenerlo ahí, el diablo empezó a taladrar, a taladrar, a taladrar, a taladrar.
al punto de llegar a traicionar a su maestro. ¿Sí vemos cómo funciona la cabeza? Entonces, la Biblia nos dice a nosotros que no le debemos dar lugar al diablo. Esto literalmente es, miren, ni siquiera se le ocurra pensar. No lo piense, no le dé ni una milésima al diablo, porque en los pensamientos es el único lugar donde usted le puede dar lugar a Dios, al diablo o a usted mismo. Y quiero que hoy miremos esa delgada línea que hay en nuestros pensamientos que nos pueden llevar a la cima o al suelo. Y vamos a tomar hoy como referencia al apóstol Pedro, no vamos a tomar a Judas, porque Pedro, digamos que se vio en un plano de los tres tipos de pensamientos. ¿Seré yo, maestro? ¿Será Dios o será Satanás? Así que cierre sus ojos ahí donde está y pregúntele al Señor, Señor, ¿mis pensamientos serán tuyos? ¿O serán míos, Padre? ¿O serán del diablo? Lo que hay en mis pensamientos. Dígale en esta noche, Señor, yo te pido que tú aclares mis pensamientos y me enseñes, Señor, en esta noche, Padre precioso, a reconocer qué proviene de ti, a reconocer qué proviene del enemigo, Padre, a reconocer que viene en mi interior, papá, y poder, Señor, actuar correctamente, papá. Porque tú quieres hijos, Señor, obedientes, hijos que caminen, Señor, por la senda correcta. Pero nosotros necesitamos saber a quién oímos, Padre. Te damos gracias, Señor, y sometemos nuestros pensamientos a los tuyos, papá. En el nombre de Jesús y con la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Y entonces vamos a mirar cuando los pensamientos provienen de nosotros mismos. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36. Aquí habla de un momento en donde Jesús le dijo a sus 3 discípulos, le dijo, caminen, vamos allí. Y dice que él fue al monte Jesús. Bueno, voy a leerlo. Dice, cerca de 8 días después, ahorita le digo 8 días después de qué. Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros, ¿qué estaban haciendo? Se durmieron, dice. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús. Eso, voy a parar aquí, eso haga de cuenta que usted va en un bus y se durmió y usted está en un barrio que ni conoce. ¿Cómo se despierta usted? Usted se imagina a ese hombre dormido y abre y ve a Jesús. Dice que él fue transformado y dice que vio a hombres muertos porque ellos ya no estaban. O sea, imagínense el susto de este hombre, ¿cierto? De estos, pero aquí habla solo de Pedro, digamos. Entonces dice, y Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, ¿qué dice? Sin saber siquiera lo que decía, exclamó, Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Pero no había, diga conmigo, no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió, y mientras los cubría se llenaron de miedo. Entonces desde la nube una voz dijo, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que había visto. Vemos acá a un Pedro gobernado por sus propios pensamientos. Y por lo tanto, como él estaba gobernado y hablando, porque sí vio que la palabra dice que él no sabía ni lo que estaba diciendo. Cuando los pensamientos nos gobiernan de nosotros mismos, a veces no sabemos ni lo que decimos. Y dice que mientras él estaba hablando, mire, hasta Dios mismo lo cayó. O sea, no le ponga atención a este man.
Dice que vino la nube, ¿cierto? Dice que vino entonces desde la nube una voz, dijo desde el cielo. O sea, dice que mientras Pedro estaba hablando, Dios no lo dejó terminar de hablar. Sí lo entendieron en el versículo, ¿cierto? Entonces, no lo dejó ni siquiera hablando. Un Pedro que días antes, que ahorita vamos a hablar de eso, había hablado los pensamientos de Dios aseverando que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahorita vemos a un Pedro hablando burradas. O sea, a veces mis pensamientos pueden estar hablando mucho de Cristo, pero a veces hablan burradas. Como a veces hablan satanadas. Porque esos son nuestros pensamientos. Depende de quién estén siendo dirigidos. Mire lo que nos dice Salmos 94:19. En la multitud de mis pensamientos, ¿cuántos pensamientos tenemos nosotros al día? Multitudes dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Dice, mis pensamientos internos. ¿Sabe? Dios nos hizo a nosotros y nos creó para pensar, para soñar, porque cuántos no a veces se queda uno así, mirando, pero usted está soñando, usted está por allá haciendo unos planes, ¿cierto? Porque a eso nos llevan a nosotros los pensamientos. Y Dios nos creó para eso. Fuimos creados a su imagen, con la capacidad de pensar, de tener multitud de pensamientos todos los días, a todo momento. Porque quien diga que en algo, o en este momento usted está pensando en algo, la mente no descansa, la mente siempre está pensando en algo. Entonces, en todo momento, algunos pensamientos son extraordinarios, otros son malos, otros son neutrales, ¿cierto? Porque son nuestros. Y lo que pasa es que hay pensamientos que realmente son solo de nosotros, que no le podemos atribuir ni a Dios ni al diablo, sino son, diga conmigo, son míos. ¿Por qué? De pronto por lo que usted vivió. En Pedro, ¿por qué lo dijo? Porque estaba dormido y como cuando uno se levanta así, ¿cierto? A veces uno se cae o hace cosas porque estaba dormido. Le salieron los pensamientos así, alocadamente. Y entonces él no pudo haber dicho, no, es que eso Dios me dio, y hubo una voz que me habló y me dijo, dile a Jesús que haga enramadas. No, eran pensamientos de él. No es bíblico a veces atribuir cada pensamiento, ni a Dios ni al diablo. No creo que nosotros seamos de aquellas personas que nos levantamos y, Espíritu Santo, ¿me pongo el pantalón negro o el azul? Y me espero, pero estoy de afán, pero yo espero a que me diga, negro. No, hay pensamientos que tienen que ser míos. Porque yo no creo que el Señor esté en lo que yo me vaya a poner. O si voy a salir, pues de pronto sin pantalón, ahí sí yo creo que ¿qué le va a hacer? ¿Se volvió loca? ¿Cierto? Ahí sí habrá quien me detenga. Pero hay cosas que son solo mías. Son decisiones mías. Yo no puedo esperar, Señor, revélame. ¿Hago sudado o hago lentejas, Señor? Revélame. ¿Puedo yo pedirle, Señor, revélale a mi esposo que me invite a almorzar? Pero eso ya es una oración, ¿cierto? Eso sí ya vendría del Señor. Y entonces, no le puedo atribuir. Tal vez si le llega a mi esposo podrá decir, eso es un pensamiento del diablo. Entonces, hay tareas que no requieren que yo deba ponerlo en el plano espiritual. Y no es pecado que yo no lo haga. Es que hay tareas que no requieren específicamente de eso. Yo tengo comunión con el Señor y todo lo que hago, Él está conmigo. Sí, Él está conmigo, pero hay decisiones que Él no va a decirme. Hay cosas que no me va a decir cómo hacerlas. Y hay pensamientos que pasan por nuestra cabeza, pues que realmente son solo míos. Yo no le puedo decir, no es que el Señor me dijo que me viniera hoy de negro y rojo. No, eso lo decidí yo, fueron mis pensamientos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Así que podemos ver que no todos los pensamientos que pasan por nuestra cabeza o vienen de Dios o vienen de el diablo. Aunque hay gente que sí se viste y pareciera que el diablo los hubiera visto. Hoy estoy como chistosa. Entonces, debemos recordar que nosotros somos seres espirituales, pero que vivimos en estos cuerpos físicos y el corazón y la mente de cada persona han sido creados para buscar inspiración. Como le pasó a Pedro. Pedro, sin saber siquiera lo que decía, hasta Dios mismo le dijo, cállese. Lo cayó. Entonces, vemos cómo tenemos una línea de pensamientos
propio, ¿sí? De nosotros mismos. Ahora hablemos de cuando el pensamiento proviene de Dios. Quiero que estemos muy, muy atentos. En Mateo capítulo 16, vamos a leer del versículo 13 al 18, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres? Eso fue los 8 días antes, ¿se acuerda que yo le leí ahorita en Lucas? Bueno, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, ¿quién salió a relucir ahí? Pedro. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, o sea, doblemente bendecido eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, o sea, ahí no estuvieron nada que ver los pensamientos de él. Dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sé que el pensamiento que proviene de Dios, ¿saben? Todos los pensamientos que provienen de Dios, usted tiene que pasarlos, digamos, por una reja. Hay una historia que le llaman que la reja, esa es de un filósofo, creo. Pero yo no voy a hablar de él, voy a hablar de los pensamientos. Cuando el pensamiento proviene de Dios, entonces, lo primero es que usted tiene que mirar es que el pensamiento va a glorificar a Dios. Los pensamientos que son de Dios siempre elevarán a Jesús. ¿Cómo fue el pensamiento de Pedro? ¿A quién elevó? A Jesús, porque dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Elevó a Cristo, ¿cierto? Los pensamientos que provienen de Dios siempre levantarán el nombre de Jesús. Mire, versículo Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué va a hacer? Dice, él dará testimonio acerca de ¿quién? De Jesús. Dice de mí, porque Jesús está hablando ahí, de mí, ¿cierto? Entonces, cuando sea el Espíritu Santo hablando, Jesús va a ser exaltado, porque Jesús es el centro de todo lo que Dios hace. En el Nuevo Pacto, Jesús, y aún antes, siempre ha sido el centro, porque el Antiguo Testamento son la sombra de lo que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, pero eso ya es otro tema. Así que si algo le quita a Jesús la gloria, el centro, no es Dios quien habla. La segunda reja por la que usted debe pasar es que cuando el pensamiento proviene de Dios, entonces el pensamiento apoyará a la iglesia. Jesús dijo muy claramente, cuando le dijo a Pedro, Pedro, tú te digo y yo también te digo, eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hablando de esta revelación de Dios, Jesús dijo, ¿quién va a edificar la iglesia? ¿Pedro? Jesús. Mira, aquí siempre ha habido una confusión. Y siempre dicen, no, es que sobre Pedro se edificó la iglesia. Pedro fue el que levantó la iglesia. Sucede que Pedro, en el griego, ¿sí? Etimológicamente, Pedro significa un pedazo de piedra de una roca. Un pedazo, como si yo sacara un ladrillo. Y cuando dice, y sobre esta roca, estaba hablando de Jesús, Él es la roca, y dice que Pedro iba a ser un pedazo de su iglesia. Usted es un pedazo de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Los pensamientos, y dice que el cielo está a favor de la iglesia, porque ni siquiera el infierno va a poder tocar a la iglesia de Cristo. Entonces, los pensamientos inspirados por Dios tienen que ver con edificar la iglesia. Los pensamientos del diablo tienen que ver con derribar la iglesia. Porque ¿por qué Jesús tenía que decir la puerta del Hades? Porque sabe que Satanás siempre va a querer estar en la puerta tratando de derribar y de destruir la iglesia. Amén. Entonces, si sus pensamientos presentes lo están llevando por un camino que los separa de la iglesia de Cristo,
Si sus pensamientos lo están llevando a apartarse de la congregación y formación y demás cosas que tienen que ver con la iglesia, con todo lo que hace parte de la iglesia, entonces esos pensamientos no son de parte de Dios. Jesús lo dijo claramente, que Él está edificando algo, ¿en dónde? En la tierra. Él estaba edificando su iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Jesús ama a su iglesia, ama a su esposa. ¿Cuántos son casados aquí? Amén. Giovanni, si alguien viniera y hablara mal de tu esposa, tú dirías, pues sí, ¿cierto? No, ¿cierto? ¿Te enojarías? ¿Te pondrías bravo? Tal vez si tuvieses que pararte y decir, no, con mi esposa no se va a meter, ¿lo harías? Un casado no permitiría, aunque hay casos que hágale. ¿Cierto? Un casado no permite, el esposo no permite que atenten contra su esposa. Y lo que pasa es que la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, ¿por qué va a permitir Jesús que alguien atente y quiera destruir la iglesia? Para nada. Por tanto, si hay pensamientos en su mente que atentan contra la iglesia, que no apoyan a la iglesia, no, es que yo hago iglesia en casa. No, el Señor habla de una iglesia, de una congregación. Sí lo habla. Porque mucha gente no, que es que no se necesita. Sí, porque la constituyó Él. Entonces, si esos pensamientos empiezan a hablar mal de la iglesia, pues obviamente que Jesús, hombre, va a tener un problema con Jesús usted, porque la iglesia no es perfecta. Las esposas ni los esposos son perfectos, pero aún así Jesús la ama tanto que murió por ella. Y la ama mucho más que dijo que iba a volver por ella. Entonces, tiene sentido, ¿cierto? Entonces, si sus pensamientos están disminuyendo el permanecer cerca de la iglesia, entonces tenga cuidado porque los pensamientos no vienen de Dios. Y la tercera reja es que cuando el pensamiento proviene de Dios, entonces nunca van a contradecir la palabra de Dios. Isaías 8, versículo 19-20 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aquel que no consulta a Dios en la palabra, prácticamente dice que es como aquellos que no les ha amanecido, o sea, están en oscuridad total. Las personas que contradicen la palabra están completamente a oscuras. Están espiritualmente oscuras. Están escuchando a la oscuridad. Y podemos ver, aun cuando vamos a tocarlo más adelante a profundidad, cuando el mismo Pedro en Mateo 16:23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. El Pedro estaba también pensando diabólicamente. La palabra tropiezo a nivel bíblico significa caída, impedimento, obstáculo para hacer caer. Jesús le estaba diciendo a Satanás, ¿me quieres hacer caer? Entonces vete de aquí. Satanás quería hacer desviar la mirada de Jesús de la cruz, del propósito. Satanás siempre va a querer hacerle contradecir la palabra de Dios. Siempre va a querer hacerle desviar el propósito suyo. Por tanto, los pensamientos que van en contra de la promesa que ya Dios le dio a usted y usted en algún momento empieza a creer que no era para usted, ojo, dígale, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Vemos los pensamientos que provienen de Dios, nunca van a contradecir la palabra de Dios. Cuando el pensamiento ahora proviene del diablo, hay dos cosas. Cuando el pensamiento proviene del diablo, entonces me va a querer alejar de ser obediente a Dios. Una de las cosas con lo que los cristianos, con los que recibimos a Cristo en el corazón, con los que sabemos de Dios, sucede que con lo que más luchamos nosotros es con ser obedientes.
Qué terrible es ser obediente. Qué terrible es que Dios nos diga, tiene que irse por aquí y a uno no le parece y es que no, y la lucha es tremenda. ¿Cierto que sí? Es tremenda. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como ya les había dicho, el diablo siempre va a querer ser tropiezo para que usted cumpla el propósito de Dios. Y una de las cosas que él usa es que usted entre en desobediencia. Es que entre en una lucha entre su carne y su espíritu, pero que ojalá su carne le gane. Porque cuando el espíritu gana, pues somos obedientes. También dice la palabra que ¿a qué vino el diablo? Él vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Él vino a matar todo aquello que Dios tiene planeado para usted. Y entonces quiere que usted caiga en pecado, quiere que usted caiga en desobediencia. Satanás quiere que usted se rebele contra Dios. Eso es lo que quiere. Pero también la palabra nos dice, pero yo he venido a darles vida y vida abundante. Satanás siempre querrá apartarnos poniendo pensamientos. Ay, es que eso es como complicado, uno seguir al Señor, tanta vaina, ¿cierto? Tanta prohibición, todo me prohíben. Satanás pone en nuestros pensamientos, no, pero es que yo a todos los que conozco eso les va peor. Eso sufre esa gente. Satanás pone en los pensamientos, no, pero eso yo para qué sirvo, no, eso mejor yo no sirvo, es que mejor, ¿sabe qué? Ni voy. Mis salvados, mis amados, no olvidemos que los sufrimientos hacen parte de nuestra vida en Jesús, pero hay que seguir por obediencia. Los pensamientos que vienen del diablo siempre pondrán la riqueza, el consuelo y la comodidad del mundo por encima de la voluntad de Dios. Entonces siempre pondrá de que usted esté más pendiente de lo que puede ganar, de lo que pueda estar tranquilo, ¿cierto? De lo que le pueda generar paz, pero sin tanto esfuerzo en el Señor. Los pensamientos, el diablo ataca nuestros pensamientos para apartarnos de la obediencia a Dios. Independientemente lo que cueste, primero debe ir la voluntad de Dios. Satanás siempre le hará creer que primero está nuestra comodidad, pero primero está el ser obediente. Recuerde que Jesús dijo que el que me ama guardará mis mandamientos. Como quien dice, será obediente. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Son obedientes? Amén. Ay, sí, ya decía amén, amén. ¿Cierto? Entonces, tenemos que tener cuidado con esos pensamientos que pretenden sacarnos del curso del cual el Señor nos ha puesto, que es el camino de la obediencia. Como segundo, cuando el pensamiento proviene del diablo, entonces sembrará duda en cuanto a las promesas de Dios. Y aquí es donde quiero hablar de lo que había dicho anteriormente. Siempre va a querer poner una sombra a lo que Dios ya ha dicho que va a hacer. ¿Recuerda usted cuando estaban Adán y Eva en el Edén? Y dice que vino la serpiente. Y la serpiente le hizo una palabra, le hizo una pregunta. Y le dijo, ¿así que Dios dijo eso? Así que Dios en la Reina Valera os ha dicho. El diablo siempre va a querer poner una sombra sobre la promesa que Dios le ha puesto, porque lo primero que hace Satanás es desafiar la palabra de Dios. Yo no sé si usted recuerda cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra, le cuento si no lo sabe, dice que cuando él estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, dice que vino una presencia en forma de paloma y se posó sobre Jesús y salió una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, ¿cierto? ¿Qué estaba declarando el Padre sobre Jesús? Este es ¿quién? Mi Hijo. Y unos
escrituritas más adelante dice que cuando Jesús fue llevado al desierto, fue tentado por Satanás, lo primero que Satanás le dijo es: si tú eres el Hijo de Dios. Él estaba poniendo una sombra, pone una sombra de duda sobre las promesas. ¿Cuántos han recibido promesas de Dios aquí? Entonces, ¿cuántas veces Dios promete algo y usted está en una circunstancia difícil como lo que pasó Jesús en el desierto y viene él? ¿Usted está seguro? Y usted de pronto empieza Señor, pero tú dijiste esto, pero Satanás le está diciendo, ¿de verdad véase? ¿Usted cree que va a poder? ¿Usted cree que lo va a lograr? El diablo siempre querrá hacerlo dudar de las promesas que el Señor le ha dado. El diablo siempre le va a decir: usted no está capacitado, usted no puede, usted no debe hacer esto, usted debe hacer lo siguiente, esa no es su identidad, y va a decir cosas y cosas y cosas frente a las promesas. Voy a poner ejemplos. A los hijos, entonces uno está en esa lucha con los hijos y uno los ve de mal en peor, pero ¿cómo así? ¿Y acaso? Y yo empiezo a declarar la palabra: Señor, porque mis hijos serán enseñados por ti. Ni van a la iglesia. Y yo empiezo a dudar: ay, Señor, ¿será que esa promesa no era para mí? Y eso es lo que quiere Satanás, empezar a poner en mis pensamientos duda. Pondrá duda con respecto a todo, y cuando hay duda con respecto a la palabra de Dios, inmediatamente usted tiene que identificar que ese pensamiento proviene de Satanás, del diablo. Pero ¿qué debemos hacer para dominar esas líneas? ¿Usted quiere aprender a dominar esas líneas? Pues debemos dominarlas con nuestra manera de hablar. Cuando leemos la historia de Pedro, vimos los 3 tipos de pensamiento que tuvo Pedro, ¿cierto? Imagínense cuando Pedro, el pensamiento de Pedro estaba, el de él mismo, ¿qué hizo Pedro? Lo habló. Señor, ay, haz 3 enramadas. Cuando el pensamiento provino de Dios, él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué hizo? Lo habló. Cuando el pensamiento vino del diablo, le dijo: no, Jesús, yo te puedo cubrir, ayudar, ven. ¿Lo qué? Lo habló. Los pensamientos, como le pasó a Judas, empezó acá y que él los accionó. Los habló. En el momento en que él habló, estando en desacuerdo con Jesús, Satanás aprovechó eso. Usted debe tener cuidado de que sus pensamientos, ¿qué los va a hablar su boca? Porque es que sí hay paredes que escuchan, pero no son sus vecinos. Son emisarios, sean del cielo o sean del infierno, pero están escuchando. Entonces, lo que yo debo hacer es que yo debo dominar mi manera de hablar. Podemos ver que independientemente los pensamientos sean suyos, vengan de Dios o vengan del diablo, hay un común denominador, y es que todos los pensamientos resultan siendo hablados. La palabra en Proverbios nos dice que el poder de la vida y de la muerte, ¿en dónde están? En la boca, en lo que yo hable. Ay, es que me dijeron que me iba a morir. Es que me dijeron que yo ya no servía para nada. Y empiezo a declararlo y a hablarlo. Están siendo dominados por el diablo. Porque eso no es lo que el Señor ha dicho. El Señor ha dicho que yo soy sano, porque Él me sanó en la cruz. El Señor ha dicho que yo soy rico, porque yo recibiré todas sus riquezas en gloria en Cristo. ¿Cierto? El Señor ha dicho muchas cosas. Entonces, la palabra tiene poder de vida o de muerte. Y dice el proverbio que las que comen de ella comerán de su fruto para muerte o para vida. Miremos en Santiago 3, versículo 2, 4. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Quiénes?
todos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero aquí sabemos que no hay ninguno así. No habemos. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Cómo se dirige el cuerpo del caballo? Diga fuerte, con el freno en la boca. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Compara nuestra lengua y las palabras que hablamos con un freno de caballo y con un timón de un barco. El freno de un caballo hace que el caballo obedezca a quien lo monta. Un timón direcciona para dónde debe ir el barco. Así nuestras palabras nos llevarán donde le ordenemos que vayamos a ir. Y yo aquí no le voy a hablar de motivación, porque es muy diferente. Vamos, tú puedes, vamos, mis amores, vamos. Dirán que yo sí miro redes, pero es que son cosas que salen. Vamos, yo no les voy a decir eso. Yo les voy a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cierto? Eso es lo que yo soy nueva criatura. O sea, yo no puedo estar diciendo que declare una motivación. En la palabra no nos dice a nosotros que mis palabras me van a llevar donde yo vaya. No son mis palabras, es la palabra de Dios. ¿Que debe estar en dónde? En mi boca. Y si están en mi boca, entonces, ¿dónde deben de estar? En mi corazón, atesoradas. Tienen que estar, porque para que salgan en mi boca, yo no puedo hablar algo que yo no sé, que yo no aprendo. Santiago 3, 5, 6 dice, de la misma manera la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. ¿Quién enciende la lengua? ¿Y quién gobierna el infierno? Dice, tengan cuidado con ese miembro que puede acabar con todo, con su vida misma. La lengua ese es un fuego, ese fuego habla de algo llamado pensamiento. El diablo está detrás de nuestra lengua y dice que puede prenderle fuego a todo en su entorno. El diablo intentará gobernar sus pensamientos para que a través de ellos usted destruya con su boca diciendo lo que no debe decir. Porque el diablo sabe que su boca tiene poder para destruir o para dar vida. Y saben, Efesios 6 nos dice que nosotros debemos ignorar las artimañas del diablo y que nos debemos oponer, y nos da estrategias. Y hay algo en donde dice que tenemos que tener cuidado con los dardos encendidos que lanza el enemigo, y eso no los lanza a mi brazo y a mi pierna, no, los lanza a la mente, a los pensamientos. El diablo trabaja en su cabeza, en su cabeza. En mi cabeza, diga conmigo, en mi cabeza trabaja el diablo. Ahí es donde él quiere llegar. Pero entonces en Efesios nos habla de que entonces nosotros debemos usar el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. Entonces es ahí donde yo debo con fe declarar la palabra de Dios. Debo con fe usar la palabra de Dios, declararla. Lo que pasa es que nosotros debemos saber qué declaramos. Así que es necesario que hagamos constantemente lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:5, en donde nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nosotros debemos derribar todo pensamiento que quiera desobedecer a Dios. Y dice la palabra, y llévelo cautivo. ¿Usted sabe qué es tener cautivo a alguien? Es encerrarlo y no dejarlo salir. Entonces dice, esos pensamientos que no provienen de Dios, ¿usted qué debe de hacer? Derribarlos con el conocimiento de la palabra y cautívelos. No, apártate de mí, Satanás. Jesús los derribó y lo cautivó. Apártate de mí.
Todo aquello que en sus pensamientos quiera gobernarle, destruirle, quiera hacerle, sentirse poco, quiera hacer que usted mira, hay tantas cosas que vienen a nuestros pensamientos, que el enemigo levanta contra nosotros. ¿Cuántas veces vamos al médico y nos dicen tantas cosas? Ahí mismo usted tiene que derribar todo aquello que va contrario, porque el Señor dijo que por sus llagas yo fui sano. Y yo tengo que estar declarándolo, así el examen me diga que sí es así. Pero yo tengo que declarar y confesar con mi boca, porque es para vida. O sea, pero yo, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que revisar mis pensamientos, si están de acuerdo a la palabra de Dios o lo contrario. Y si es al contrario, cautívelo. Nada, yo lo echo fuera. Yo lo echo fuera. Diablo mentiroso, yo lo echo fuera. Yo creo que yo una vez les conté algo que me pasó a mí me salió aquí en la tiroides una bola, eso fue hace rato. Y yo recuerdo pues obviamente el primer impacto y todos asustados, tienen que hacerse biopsia, todo. Y yo recuerdo que yo trabajando en el salón, llegó una señora X, yo no quiero decir que fue enviada por Satanás, pero sí fue usada en sus palabras. Porque la señora estaba ahí, nunca la había visto, no era clienta, no era nada. Y yo le estaba limando las uñas y me dijo, ¿no te pones tapabocas? Y yo, no, es que acá hace mucho calor. Y me dijo, no, terrible, porque es que mi hermana trabajaba en lo mismo. Y el polvillo de tanto limar se le metió y le generó un cáncer. Ella se murió hace poco. Cuando ella me dijo eso, yo acá, estando pasando por eso, yo en mis mismos pensamientos dije, diablo mentiroso, yo estoy sana por las llagas de Cristo. Y yo estoy sana. ¿Sí? O sea, pero ¿en qué momento yo inmediatamente tengo que llevar cautivo lo que viene del diablo? En todas las áreas de su vida, en todas. O sea, no hay área en la que Dios, a través de su palabra, no la tenga cubierta. Toda. Dios tiene cubierta toda mi casa, mi familia, mi vida, mis finanzas, mi salud, mi área emocional, mi área sentimental. Tiene cubierto todo. Todo. Así que cada día usted tendrá en su cabeza pensamientos, porque eso hace parte de nosotros, pero solo usted puede dirigir hacia donde quiere que esos pensamientos lo lleven. Y yo le invito a que usted se ponga sobre sus pies. Sabe, usted debe guardar sus pensamientos, y así como usted debe guardar sus pensamientos, guarde sus palabras. Y llénese de la palabra de Dios. Solamente lograremos controlar nuestros pensamientos si conocemos la palabra. Una vez escuché a alguien decir, hace poco, que tristemente los cristianos somos los que más despreciamos la palabra de Dios porque no la leemos. ¿Saben? La manera maravillosa de usted gobernar los pensamientos es a través de la palabra. Y la invitación de hoy es que usted, esas líneas que hay en su pensamiento, únicamente las va a contrarrestar leyendo la palabra. Aquí no hay otra fórmula. Lea la palabra. Y tal vez usted dirá, no, pero a mí a veces se me olvida. No importa, porque si usted la lee, el Espíritu Santo vendrá y la pondrá en su boca, porque eso está escrito. Que Él nos ayudará a nosotros a orar. Él pondrá la palabra. Pero si usted no conoce la palabra y solo conoce motivación, perdóneme lo que le voy a decir, pero sus pensamientos en cualquier momento van a estar más gobernados por el diablo que por Dios mismo. Si usted quiere que sus pensamientos sean gobernados por Dios y que usted pueda resistir a la tentación, resistir a tantas cosas que vienen a su vida, tome la palabra. No descuide más la palabra, iglesia. No podemos seguir obviando lo que Dios habla. No podemos seguir siendo cristianos, seguir viendo a la iglesia, como escuché una vez, a venir a escuchar la palabra ya masticada. Yo creo que usted no va a su mesa o a un restaurante a que alguien más le dé la comida desde su boca, porque usted no la va a recibir.
Y tal vez usted aquí recibe palabra y sí, diferente, desmenuzada, pero Dios quiere que usted conozca la palabra. Dios quiere, dice, ata la palabra en tu cuello, guárdala en tu corazón, guárdala en tu mente, haz de la palabra tu vida, que todo lo que tú hables sea palabra de vida, sea palabra de bendición, que todo lo que tú hables sea la palabra de Dios. La palabra de Dios debe gobernar tu boca, tus pensamientos. La palabra de Dios te guiará. La palabra de Dios te sustentará. La palabra de Dios te sacará de donde tú estés. Porque si tus pensamientos son gobernados por la palabra, no habrá quien te detenga. No habrá quien te pare frente a las bendiciones de Dios. A Josué no lo detuvo los pueblos enemigos. A Josué no lo detuvo porque él siempre iba confiado en lo que Dios le dijo, que él iba a batallar por él y les iba a entregar la tierra prometida. Y Josué nunca dejó de creerlo. Por difícil que pareciese la guerra, por difícil que pareciese la circunstancia, Josué sabía que el Señor le había dicho que iba a entregarle la tierra prometida. Y eso es lo que hoy usted debe entregarle al Señor, sus pensamientos. Usted debe decirle: Señor, yo te pido, Dios, enséñame a amar tu palabra. Enséñame a amar tu palabra. Ese debe ser tu pedido en esta noche. Enséñame a amar, a desear, a comerme tu palabra. El Señor dice en la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento tuyo debe ser la palabra. Debe haber un tiempo donde tú saques a leer la palabra, donde tú te comas esa palabra, sea buena o sea amarga, cómetela, porque va a ser bien para tu alma. Porque va a ser bien para tu vida, porque va a edificar tu casa, porque va a edificar a tus hijos, porque va a edificar a los que están a tu lado. Eso hace la palabra de Dios. Y es necesario que tú hoy le digas y te comprometas con el Padre a amar su palabra. Porque dice por ahí que cuando yo abro mi Biblia, Dios abre su boca. Si yo la tengo cerrada, entonces ¿qué me va a hablar Dios? Y tú tienes que decirle: Señor, enséñame a amarla. Yo quiero escuchar tu palabra. Yo quiero ser dirigido por tu palabra, Señor. Padre precioso, hoy te pedimos, Señor, enséñanos a amar tu voz. Enséñanos a amar tus promesas. A no aferrarnos solamente a lo que nos den, Señor, como si fuese una migaja, cuando tú nos diste el pan para comerlo entero, Señor, y está en tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que nos perdones por muchas veces ignorarla, por despreciarla, por no hacer de ella nuestra vida, nuestro deleite, Señor. Porque en ella, Señor, está la vida. Tú no lo dijiste, está escrito allí que ahí está la vida, Señor. Pero ¿cuántos de nosotros, Padre, no tenemos vida porque desconocemos tu palabra? Enséñanos, Señor, a comer de ella todos los días, para que nuestros pensamientos, Señor, sean gobernados por ti. Para que nuestros pensamientos, Señor, siempre, Padre precioso, estén pensando en lo que tú ya dijiste, Señor. Porque tu palabra, Señor, es tan viva, Señor, que es eterna, que no tiene un punto final, Señor, en nuestra vida, sino que siempre hay algo nuevo para nosotros. Siempre hay algo bueno para nosotros. Porque en tiempos de desesperanza ya estás tú hablándonos. En tiempos de victoria ya estás tú hablándonos. En tiempos de guerra ya estás tú hablándonos. Pero cuánto pueblo, Señor, está batallando sin tu palabra y está siendo destruido. Cuántas circunstancias te han venido y te han destruido porque no conoces la palabra, porque no declaras la palabra, porque olvidaste las promesas que Dios te dio. Señor, cuántas cosas, Padre, tú lo dices y escrito está: mi pueblo pereció por falta de conocimiento.
Señor, enséñanos a conocerte más a través de tu palabra. Que podamos disfrutar de los ríos de tu presencia, Señor, a través de tu palabra, Señor. Porque tú nos dices, Señor, que en los tiempos finales, Señor, la palabra será quitada, pero solamente quedará la que tenemos en el corazón y en el pensamiento. Padre, enséñanos a amar tu palabra. Tú dijiste, Señor, que el verbo se hizo carne y el verbo era tu palabra. Jesús vino a cumplir tu palabra y a enseñárnosla y a decir que dependemos de ella, Señor. Hoy te pido, Padre, que tu iglesia, Señor, salga de ese adormecimiento conforme a de respecto a tu palabra. Que haya un despertar, Señor, y un disfrute y un deleite en ella, Señor. Padre, para que empiece, Señor, tu iglesia a hablar palabras de vida y no de muerte. Hablar palabras de bendición y no de maldición. Hablar palabras de sanidad y no de enfermedad. Hablar palabras de abundancia y no de escasez, Señor. Hablar palabras, Señor, de salvación y no de perdición, Padre. Levanta tu iglesia, Señor, y bendícela. Y te pido que recuerdes, Señor, no importa el tiempo que haya pasado, Padre, que tal vez tus hijos hayan olvidado tu palabra, recuérdales,ínstalos, Señor,ínstalos a buscar tu palabra, porque no hay nada más dichoso, Señor, que descubrir todo lo que tú tienes en tu corazón para ofrecernos a nosotros, Padre. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias por tu enseñanza a través de tu palabra, Padre. Hoy te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos enseñes a desatar la palabra de vida sobre nuestra familia, sobre esos esposos y esposas, sobre nuestros hijos, Padre, sobre nuestros padres, hermanos, vecinos, amigos, Señor. Padre precioso, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias en esta noche, Señor. Amén y amén.